Quiero que pienses en un recuerdo que tengas por ahí guardado, el primero que te venga a la cabeza. ¿Estás segura o seguro de que todo aquello que recuerdas ha sido tal y como piensas? ¿Qué me dirías si te digo que a lo mejor alguno de tus mejores recuerdos no ha sido así o directamente son falsos? Lejos de jorobar tu infancia o estropearte el día o incluso hacer un guión como el de la película de Origen de Christopher Nolan, hoy volvemos a curiosear en el increíble mundo de la mente para descubrir el poder de la memoria. Comenzamos. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad, con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. Hoy me acompañan de nuevo Juan y Rebeca, ¿cómo estáis? Muy buenas. Hola. Hoy venimos con otro experimento que he de deciros, no os lo he querido comentar antes, sin grabar esto para ver vuestra reacción, que están teniendo muy buen feedback, ¿eh? Ya no solo de la comunidad científica y psicológica y con los superprofesionales, sino que a la gente le está interesando un montón porque, y hablo ya en primera persona, el del experimento de la cárcel de Stanford nos dejó a todos... ¡Uy! Mira que doy flipando. Qué bien, Eva, qué bueno. Qué guay. Así que tenemos hoy de nuevo la curiosidad en MP Open. para saber qué es esto del experimento de Elizabeth Loftus. Y queremos saber Es que te por qué... encanta el nombre, Es que me parece, estábamos hablando Juan y yo como de película, ¿no? De que se podía hacer una película de esto. No sé si un poco siniestra, ya me diréis vosotros. Pero queremos saber por qué es tan relevante este experimento y qué nos enseña. Esta mujer es todo un referente en algunos campos en psicología. Bueno, ella es una matemática, psicóloga y profesora norteamericana que ha hecho, bueno, pues muchísimos trabajos de investigación específicamente en el ámbito del funcionamiento de la memoria humana. Atención. No sé cómo decir, iba a decir ese mundo, esa capacidad que tenemos y de la que todavía queda tanto también por descubrir, ¿no? Bueno, en concreto ha estudiado cómo pueden ser modificados los recuerdos y cómo las personas tenemos la capacidad de recordar cosas que no han sucedido. Tal cual, recordar cosas que no han ocurrido. O al menos recordarlas de manera muy diferente a como ocurrieron. Eso puede ocurrir también, ¿vale? Entonces, bueno, para eso ella diseñó un experimento con un objetivo central que era establecer hasta qué punto el lenguaje, en este caso el que vamos a describir aquí era el lenguaje, influía en esa percepción de la realidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues para ello cogieron un grupo de estudiantes voluntarios, se les presentó un vídeo cortito en el que había un choque entre dos coches y después del visionado el grupo se dividió en varios subgrupos y se les formuló a todos ellos básicamente la misma pregunta, pero en cada caso se utilizó un verbo diferente, ¿vale? Os los voy a decir. ¿A qué velocidad cree que iban los coches que se estrellaron? ¿A qué velocidad cree que iban los coches que colisionaron? ¿A qué velocidad cree que iban los coches que chocaron? Y bueno, luego dijeron también golpearon o que entraron en contacto. O sea, el verbo variaba, ¿vale? Vale. El resultado mostró que aunque todas las personas voluntarias habían visto el mismo vídeo, las respuestas variaban en función del verbo que se había utilizado, ¿vale? Y en esta línea, si el verbo era agresivo o lo que pudiéramos considerar fuerte, las personas voluntarias, los del experimento, tendían a pensar que el coche iba a mayor velocidad. Si ocurría la inversa, que el verbo utilizado era más suave, ellos creían que la velocidad estimada era más suave. O sea, la conclusión era que sí, que efectivamente el lenguaje que empleamos condiciona o determina ese tipo de recuerdo. Una semana más tarde, que esto también es muy curioso, los sujetos, las personas que recibieron el verbo chocar eran más propensos a decir sí a una pregunta tan concreta como si incluso habían visto algún cristal roto en el vídeo, aunque no hubiera cristales rotos en el vídeo. O sea, esas personas con esos verbos eran más propensas a decir que sí. Es decir, los recuerdos pueden ser distorsionados sin que nos demos cuenta, ¿vale? Y eso sabemos, y a partir de los estudios de esta colega, podemos decir que se tuvo un impacto significativo en los sistemas judiciales, bueno, pues de todo el mundo, ya que toda esa información de primera mano importantísima que dan víctimas y testigos nos hizo pensar que no tiene por qué ser fiable. O sea, el sistema de justicia se apoya mucho en algo que esta mujer de pronto ponía sobre la mesa que no era tan preciso como la memoria y se puede ver distorsionada, por ejemplo, como aquí demostró ella específicamente, por el tipo de interrogatorio, etcétera. Con lo cual, bueno, hace también pensar que es muy importante las pruebas materiales, las otras pruebas con las que se puede apoyar lo que digamos o simplemente recordemos con la palabra, con lo verbal. Ahora te voy a preguntar porque, bueno, sabemos las personas que te conocemos que tú trabajas también
en el ámbito judicial. Entonces vamos a ver, porque justo que ahora que lo has nombrado, pero Juan, de hecho, cuando estábamos hablando del guión que habíamos preparado con todo el contenido para este podcast, cuando me habéis hecho así como un resumen sobre lo que íbamos a hablar, me ha venido, que os lo he comentado, la película de Origen a la cabeza, esa maravillosa película de Christopher Nolan, en la que tenían que meter una semillita, ¿no? Que era esa idea para hacerle cambiar la opinión del protagonista y demás. Estamos hablando de que se pueden distorsionar los recuerdos, que ya, vamos, no sé qué ejercicio me vais a traer, pero me da la sensación de que ya todo el mundo que os estamos escuchando estamos pensando, claro, pues eso yo cuando recuerdo esto era así o asá. Existen, la pregunta sería, los falsos recuerdos, y ¿lo podemos hacer con los demás? ¿Podemos hacer que los demás tengan falsos recuerdos o distorsionarlos? Pues sí, la verdad es que existen... Del tirón, vale, sí. Tal cual. Existen, lo que nos ha contado Rebeca es precisamente un falso recuerdo, esto de los cristales que realmente no estaban, y la gente no es que le pareciera, no, es que lo puedes llegar a vivenciar, a recordar y hacerlo y estar propio segurísima por completo. de que estabais. Sí. De hecho, experimentalmente se ha comprobado que es posible crear esos falsos recuerdos, pero ojo al dato, en personas que llegaron a pensar y a generar imágenes y recuerdos y tal de que se perdieron en un centro comercial cuando eran niños. Personas que habían pasado hospitalizaciones completas e incluso pequeños accidentes. Todo eso se puede llegar a inducir. Y el porcentaje de adultos... Mi cara, perdón, para aquellos que no nos estén viendo, porque Rebeca y Juan me están mirando en plan, que sí, Eva, que sí, quita esa cara de alucine. Es que es... Pues mira, no todo el mundo fue sensible a esas inducciones. El 25% en ese tipo de estudios llegaron a almacenar ese recuerdo de haberse perdido en un centro comercial. El 37% en un experimento en el que se trabajó con niños llegaron a recordar o a integrar ese recuerdo de haber ido al hospital. Y incluso en algunos estudios hablan del 50%. En población infantil, ¿vale? En población adulta siempre es un poquito menor el dato. Pero sí, efectivamente. Y hay además algunas técnicas que se han demostrado que son más... que son más efectivas para inducir un recuerdo. Una de ellas, la idea no es tomar notas, sino ser conscientes, porque estoy viendo aquí con lápiz de papel. No, eso es hacer luz de gas, ¿no? Que también es otra película que va de eso. Y también, mira, pues no lo habíamos pensado, pero está por ahí. Cuando se utiliza para dañar a otra persona, es hacerlo de gas, es jugar con la memoria. Pero en este caso lo que se vio es que las inferencias afectivas, que es pues cuando estamos más emocionados o cuando tenemos ciertos estados emocionales, pues es más probable que almacenemos la información de un tipo o de otro. También ciertas sugerencias engañosas, un poco en la línea del experimento que nos ha contado Rebeca, o incluso la propia desinformación. Lo que hace el cerebro es completar los huecos de información. Entonces ahí podemos completar todo eso. Y bueno, es interesante porque de alguna manera es diferente a otros procesos que tiene la mente, ¿no? Hay un proceso con el que podríamos llegar a confundirnos, y es que a veces pues lo que no nos interesa mucho el cerebro tiende como a borrarlo. Pero eso es otro proceso diferente. Eso es más como para proteger nuestra autoestima. Antes decíamos, pues esa noche que igual he salido, me he pasado tal. Sí, eso que se borre. Que se borre, ¿no? Bueno, pues es verdad. Con el tiempo la perspectiva hace que lo sintamos un poquito más lejos y que los detalles que nos apetecen tanto, pues es cierto que hay cierto sesgo protector ahí de la autoestima, pero son cosas absolutamente diferentes. Para eso prepararemos otro podcast, porque como siempre decimos, si es que hay aquí para hacer muchos podcasts que salen de los podcasts. Sin duda. Bueno, así ha sido siempre, porque no nos da tiempo. Rebeca, estábamos hablando, tú que trabajas en un juzgado de menores, ¿cómo se puede controlar o cómo se controla, si es que se hace, el que no se induzcan esos falsos recuerdos encima a esas edades? Es que no se puede controlar. ¡Anda! Es que no se puede controlar. A ver, y otra cosa es que precisamente los psicólogos, psicólogas forenses estemos ahí para asesorar a jueces y fiscales y tribunales precisamente sobre la interferencia que pueda haber tenido la memoria en un proceso en el que sea, ¿vale? Yeah. Entonces, efectivamente, es muy habitual la solicitud, pues de periciales de todo tipo, ¿no? Pero muchas relacionadas con credibilidades del testimonio en menores o en víctimas, o directamente eso, ¿no? La posibilidad de algún tipo de interferencia o de incluso veracidad. A mí se me ha llegado a solicitar así en un escrito, que es la veracidad de
de esta denuncia o de este testimonio, ¿no? Entonces es el momento, y la verdad es que por suerte en ese sentido cada vez jueces y fiscales conocen más de la parte psicológica de las personas, porque nuestra figura está ahí en los tribunales, pero que se apoyan demasiado, o sea, se apoyan demasiado en esa capacidad o en esa posibilidad. Entonces ahí estamos nosotras para decir precisamente que la memoria funciona de muchas maneras, pero de ninguna de ellas como una cámara fotográfica, ni mucho menos como una cámara de vídeo. Entonces yo entiendo que pueda ser deseable y valiosísimo para una persona responsable de juzgar si algo ocurrió o no ocurrió, y en un proceso que además va a tener unas consecuencias brutales para la vida, en este caso de la persona denunciada, que quiera esa especie de testimonio completamente real, ¿no? O veraz, o lo más acorde posible a lo que allí pasó. Pero resulta que si solo nos apoyamos en nuestra memoria no nos puede facilitar eso. Entonces, bueno, hay distintas formas, tenemos la entrevista cognitiva, hay algunas formas de intentar acceder a algunos recuerdos para intentar acercarnos de la manera más fiel posible a lo que sí pudo ocurrir. Pero yo creo que una de las cosas más honestas y más sensatas que podemos hacer ahí es asesorar precisamente en el sentido de decir, la memoria funciona de manera imprecisa. La memoria funciona muchas veces a golpes, la memoria funciona como por bloques. Y eso, cuando funciona así, es que funciona bien. Entonces lo que no podemos es depositar en ese recuerdo, y muchas veces, bueno, pues dependiendo de cuánto tiempo hablamos que se tuvo ese recuerdo, ¿no? Ojo con la implicación o la resonancia afectiva o emocional de ese recuerdo en el propio recuerdo, como ha dicho Juan. Entonces ahí nuestra labor tiene que ser precisamente de asesoramiento muchas veces en el sentido de la limitación de lo que podemos valorar. Pero bueno, por lo menos eso yo creo que es a contribuir de una manera muy bonita a ese sistema de justicia, a esa equidad y a ese entendimiento de procesos psicológicos relacionados en este caso con procesos legales. Qué bueno. Fíjate, Juan, que has dicho antes una palabra, has dicho protección, que me la he apuntado, y justo estábamos hablando también en los casos de trauma. Esa protección hace que a lo mejor distorsionemos, borremos, reprimamos recuerdos. Sí. Resulta que, bueno, uno de los principales miedos que yo he oído de ir al psicólogo es no, porque me va a sacar algo que tengo ahí guardado, totalmente. Y bueno, pues ¿lo hacéis? Borremos, no, ni tampoco inducimos recuerdos, ¿eh? Y lo hago explícito porque probablemente, no sé, este es un tema como muy curioso y que hay gente que igual puede tener el miedo de, ostras, sí, lo que recuerdo no recuerdo, es verdad, no es verdad. Es lo que me estáis haciendo plantearme a mí ahora mismo según os estoy escuchando. Me lo estoy imaginando porque a mí también me pasa un poco y de alguna manera este tema como que te secuestra. Totalmente. Pero digamos que la palabra protección la has señalado muy bien, porque cuando tenemos un acontecimiento traumático lo que puede llegar a ocurrir es que aparece el efecto de la disociación, que es un mecanismo que es súper beneficioso porque lo que hace es algo que no podemos asimilar en un momento dado, se guarda en un cajón, no se elimina, no se borra, se guarda, y en el momento en el que uno o una está preparado para abrir ese cajón y para asimilar esa experiencia, pues ese recuerdo de alguna manera reaparece y se reactiva, efectivamente. El caso es que cuando uno va al psicólogo o a la psicóloga, lo que ocurre es que se genera un espacio de seguridad. Claro. Y simplemente en el momento en el que uno está preparado con seguridad y que puede sacarlo solo si quiere, es decir, ahí tenemos el control, que tenemos como cero miedo, porque eso lo vamos a controlar cada persona. Claro. Y bueno, pues simplemente cuando esté uno o una preparado, pues irá poco a poco accediendo a eso. Se llama amnesia disociativa, pero vamos, el nombre es anecdótico, simplemente es como una capa como una cebolla. Igual, justo eso que me duele, no estoy preparado, y hay como otras capas de otros recuerdos, otras cosas que lo mantienen ahí un poquito oculto, y es un trabajo incluso, fíjate, bonito. Bueno, porque es parte de mi historia y te hace un poquito más libre. De alguna manera es como que te liberas una parte de ti que ya no te condiciona y que vives como más ligero. Sin duda. No, quitarnos capas siempre quita peso, ¿eh? Qué bonitos, ¿no? Los dos extremos, ¿no? Es como algo que sí que he vivido, pero que no lo tengo ahí constantemente presente, ¿no? Hasta que no lo pueda ir como digiriendo o elija eso. Y el otro ejemplo que es al revés, ¿no? El de recordar algo que no he vivido. Son como extremos distintos de
de esta magia de la memoria. Me gusta lo de la protección, ¿eh? Qué inteligente es nuestro cuerpo, nuestra mente y todo, que nos ayuda a poder salir fortalecidos también de las situaciones cuando estamos preparados y se dan las circunstancias. Vamos a las claves porque yo no sé qué es lo que nos va a hacer Rebe, que nos trae el ejercicio de hoy, nos lo pone a practicar. ¡Qué carita! Sí. Así que, ¿nos dices cuáles son las claves, Juan? Sí, lo primero, que la memoria es un mundo fascinante. Fascinante. Que hemos tocado la punta del iceberg, Totalmente. pero hay muchísimo más. Y la memoria, como bien señalaba Rebeca, no es una grabadora. Hay en Black Nos gustaría a veces, pero no. Nos gustaría, pero o no, porque iba a decir que en Black Mirror, en la serie esta que nos cuestiona, nos pone contra las cuerdas, contra nuestra humanidad. Total. Hay un capítulo sobre esto. Les insertan un chip, recuerdan todo. Os lo dejo ahí como curiosidad. ¿Será bueno las consecuencias? Entonces, la realidad es que no funciona así. No es una grabadora. Y esto incluso, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, pero como un fenómeno más, ¿no? Como algo que forma parte de nuestra naturaleza. Lo siguiente es que la memoria también se puede utilizar en positivo para trabajar nuestro bienestar. Hablamos de inducción de recuerdos de cosas que nos pueden dar hasta miedo. Sí, es sí. que da como miedo. Sí. Pero es que también se puede utilizar y actuar, y de hecho lo utilizamos en terapia para construir recursos positivos. Qué bueno. Es decir, personas que no se han sentido nunca seguras, se inducen una memoria, pues por ejemplo, en un escenario agradable, idílico, y podemos tirar de ese recuerdo para generar una sensación de tranquilidad. Fíjate qué bonito. chulo esto. Totalmente. Qué maravilla. También participa en nuestro bienestar. Y por último, para las personas que hayan estado un poquito más de cerca en estos fenómenos o hayan tenido que dar testimonio, simplemente que el falso recuerdo es algo que se vive como cierto y que desde el punto de vista psicológico no es mentir, es simplemente, bueno, pues que la memoria tiene estos fenómenos y bueno, pues abrazarlo y desestigmatizar un poco también pues estas realidades. Total. Creo que nos va a ayudar a comprender estas 3 claves. Rebeca, con nuestro momento favorito del día, el ejercicio. Te encantan los ejercicios, Me encanta. ¿verdad? Sí, hombre, es que se llama Practica la psicología Di que positiva sí. porque a nosotros nos gusta poner la práctica. De que sí, venga. Hemos intentado aquí pensar algo que nos permita de alguna manera como chequear todo esto de lo que hemos estado hablando, ¿no? Esas claves tan preciosas que nos ha contado Juan. No es un ejercicio como tal en el sentido de lápiz y papel como proponemos otras veces, pero sí que hay una propuesta y es, lo primero, que, y si queréis ir haciéndolo o pensar para hacerlo Sí. a posteriori, pensar precisamente en algún recuerdo que tengáis. Yo propongo que sea un recuerdo de hace tiempo, si queréis, incluso un recuerdo de la infancia. No hace falta primera infancia, ¿vale? Y a nuestros y nuestras oyentes igual. Un recuerdo de hace tiempo en el que estuviera, en el que de alguna manera fuera partícipe otra persona con la que podamos hablar, con la que podamos contrastar o chequear algo de lo que había ese recuerdo, algo de eso que compartimos, de esas vacaciones, de ese viaje, de esa playa, de ese rato poniendo el árbol de Navidad, yo qué sé, ¿vale? Que intentemos recrearlo y pensarlo, recordarlo con nuestra memoria, con el nivel de detalle que cada uno y cada una pueda y tenga, incluso pensando en colores, en quién había, en qué sonaba y dónde estábamos, si era un espacio grande o pequeño, a qué olía. Yo qué sé, se me ocurre invierno, todos los verano, sí, todos los hacía sentidos. calor. Ahí. Incluso lo que los textos literales, ¿no? Total. Lo que dijo la abuela que fue tan gracioso. Tal cual, tal Total, cual. que eso también se distorsiona y hablamos Sí, sí. muchas veces en estos chascarrillos de familia de auténticas falsas memorias, pero que ya se han convertido, totalmente. ¿vale? Pero si tú dijiste... Y es El ya legado familiar. lo que decimos siempre de leyenda urbana, ¿no? Y el ejercicio viene, si queremos incluso redactarlo, bueno, viene poniéndonos en contacto con esa persona, a lo mejor es alguien cercano, es mi hermano, o es mi madre, o es un vecino, o es mi prima, yo qué sé, y le preguntemos, hagamos como una especie de pequeña puesta en común de ese recuerdo. ¿Te acuerdas? Ahí. Me ¿Y tú encanta te eso. acuerdas? ¿Y quién había? Y todos esos datos, esas características que describían la situación que a nosotros nos parece que era meridianamente clara, a ver cómo lo recuerda la otra persona. Es posible que haya grandes sorpresas, lo digo de verdad. Me da la sensación de que va a ser que Y sí, es ese el posible que spoiler, ¿eh? haya coincidencias también, pero la experiencia suele ser que yo estaba convencida de que llevaba, yo qué sé, el chándal rojo, no sé qué. ¿Pero Llega qué mi hermano y me dice, dice, Rebe? ¿pero qué dice? Total. Y esto significa que esa memoria está funcionando bien, insisto, funciona a fragmentos, funciona seleccionando y guardando partes, unas y no otras. Así que
a disfrutarlo también. Qué bueno, yo lo veo como buen ejercicio para los domingos cuando hay comidas familiares. Pues venga, a hacerlo en Un grupo. ejercicio en grupo, que luego todos estamos mirando el móvil en la mesa y eso no puede ser. Qué bonito, ¿verdad? Vamos a ¿Has visto recordar cómo practican? yo qué sé, los carnavales del no sé cuántitos años. Claro que sí. Y a ver ahí cada uno cómo era el disfraz. Yo qué sé. Claro que sí. O cuando te reúnes con los compañeros del cole que no ves desde hace 5 años. Bueno. Pues lo mismo, ¿te acuerdas del profe este? Ahí ya está. Ya es un juego más, es como un ejercicio, como un juego. Total. Pues nada, yo creo que podemos hacerlo. ¿Os acordáis de cómo fue el primer podcast? Juan, Ay, qué fuerte. tú estabas en el primero. Yo estaba en el primero. Luego ¡Qué hacemos el bonito! ejercicio, porque yo creo que me acuerdo de casi todo. ¿Tú crees que también? No lo sé, ¿eh? Luego nos vamos a poner... Bueno, estamos, Venga, muy, luego tenemos contrastamos, un chequeo. estamos muy nerviosos, de decir que creo que va a ser como muy volátil la memoria. Venga, de a contar estos. por redes, como todo el Esto va a mundo, ser esa... Lo del sesgo este que va borrando lo que no nos Totalmente, en plan de, uy, madre, pues cuando me escuche yo cómo lo hacíamos, madre mía, mejor que no. Bueno, pues millones de gracias. O sea, la curiosidad, sabíamos que la teníamos en MP y nada defrauda. Millones de gracias a Rebeca y a Juan A vosotras. por Igual, a acercarnos y entender un poquito más la psicología positiva. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Un Muy bien. abrazo. Chao, Un chao. abrazo. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.